Hola amigos, sé que en YouTube hay muchos videos sobre cómo dibujar ojos, en especial ojos realistas, pero en este video te voy a enseñar más que eso, te voy a enseñar algunos trucos que muy pocas personas saben y que quiero compartir con ustedes. Además, te tienes que quedar a ver todo el video porque en alguna parte del video, puede ser al principio, al final o a la mitad, voy a dejar una sorpresa, un regalo que espero que les guste. Así que si quieres aprender a dibujar un ojo realista y aprender a sombrear un dibujo y en general las bases para dibujar realista, tienes que quedarte aquí a ver este video. Así que sin más dilación, vamos allá. Como siempre, comenzamos primero con el boceto y en este caso pues voy a utilizar un lápiz de grafito HB porque este lápiz es muy suave, o más bien muy duro, tanto que raya muy poco, o sea, con muy poca oscuridad. Por ende es perfecto para hacer un boceto. Para dibujar un ojo, primero comienzo haciendo una forma general de este. Trazo una línea en medio, es como una especie de platillo volador u óvalo, y esta línea por la mitad me va a servir como guía, ya que debajo de esta es donde comienza el lagrimal y en un extremo donde termina la parte externa del ojo. Luego bajo para unir las dos partes, generando como una especie de curva, esto guiándome en una foto de referencia de un ojo, y así hacer este ojo lo más parecido posible a la foto de referencia. Trazo una línea más o menos a la mitad del ojo donde quiero que vaya el iris y trazo como una especie de óvalo, imaginándome dónde continuaría dicho círculo si saliera del ojo, por ejemplo. Entonces hago como la continuación, entonces de extremo a extremo de esa línea que tracé por la mitad, trazo como esa especie de curva y así genera ese iris redondo, y esa línea del centro me ayuda para verificar que esté proporcionado más o menos. Después trazo una línea en la mitad del iris para guiarme más o menos dónde irá la pupila, que este es como un círculo, a veces puede ser grande si la pupila está dilatada o no. El ojo consta también de párpados, y este párpado pues por lo general es como trazar una línea un poco curvilínea por encima del ojo. Trazar esta línea le da mayor realismo al dibujo, además que pues, se puede ver en la foto de referencia. En el párpado inferior también dejo como una especie de guía, porque las pestañas no van unidas en esa línea interna del ojo, sino que dejan un espacio en medio. Y por último dibujo el lagrimal, que iría en esa esquinita. Ya con eso terminaría el boceto y comenzaría a hacer ya lo que son las sombras y luces, además de muchas técnicas que les voy a enseñar aquí, así que no se vayan porque además les tengo una sorpresa para los que se queden hasta el final. También hago un boceto general de dónde irán los brillos del iris, esos brillos característicos que siempre tiene un ojo, y así poder, ahorita que comience a sombrear, respetar esas zonas para no pasar el lápiz y así dejar esas zonas de luz. Casi todo el dibujo lo voy a sombrear con este lápiz 6B de la misma marca Faber-Castell de grafito. Para sombrear yo lo que hago es variar la presión del lápiz hacia el papel. Con este mismo lápiz, si quiero un tono más oscuro, entonces hago mayor presión, y si quiero un tono más claro, entonces hago una menor presión, prácticamente rozando el papel. Aquí por ejemplo estoy ejerciendo muy poca presión, entonces como pueden notar es una sombra muy clarita, pero si ejerzo mayor presión, como ven, ya queda un negro más oscuro, un negro más profundo. Entonces así es como yo manejo las sombras sin utilizar tantos lápices, solo con este que es un 6B y con el otro lápiz que es un HB, que muy rara vez lo uso. Casi solo uso este para variar la presión, y así puedo hacer sombras oscuras, sombras claras. Y con un pincel recortado lo que hago es difuminar un poco, o más bien esparcir un poco ese grafito para que quede incluso un poquito más oscuro. Con el lápiz 6B, ejerciendo muy poca presión, comienzo a rellenar las partes del iris donde no va a haber luz, donde no va a haber iluminación.
sea, respetando ese boceto que hice donde iban a ver esos brillos. El resto entonces lo que hago es pasar el grafito muy suavemente, rellenando todos esos espacios. Con un difumino o un papel higiénico voy a difuminar todas esas partes donde pasé el lápiz para que quede un poco más impregnado el papel y se tapen un poco esos huequitos blancos que se pueden apreciar. Para tapar mejor esos huequitos, lo mejor es hacer varias capas con el mismo lápiz y con diferente presión. Sin embargo, lo mejor es siempre también difuminar. Ahora que el dibujo está un poco más homogéneo, un poco más limpio, entonces comienzo a variar la tonalidad usando el mismo lápiz pero con mayor presión. En este caso, alrededor del iris por lo general es un poco más oscuro, entonces ahí comienzo a pasar el lápiz ejerciendo un poco más de presión, pero no tanta para no excederme, y trato como de difuminarlo al mismo tiempo, variando esa presión para alcanzar un poco el tono anterior. Como ven, alrededor de esa línea que trazo un poco más oscura, lo que hago es pasar el lápiz un poco suave para mezclar un poco con el tono de abajo. Un poco suave, así queda un poquito difuminado con el mismo lápiz. Lo que hago ahí es variar un poco la presión. Con el mismo lápiz, con una presión muy diminuta, le paso por encima de algunas partes donde va a ir el brillo, pero no va a ser un brillo totalmente blanco, sino un brillo un poco opaco. O también puedo usar un lápiz HB si no quiero variar la presión, sino que simplemente pasar el lápiz lo más rápido posible y así no complicarnos con el tema de variar un poco la presión, que este lápiz es muy oscuro pero que no hay que presionar tanto. Recuerden que si les gustan mis tutoriales, mis videos, mis dibujos, los invito a que se suscriban al canal, que le den me gusta al video y que dejen en la caja de comentarios qué les gustaría aprender a dibujar. Después de terminar las sombras del iris, lo que hago es con un portaminas de 0.5 milímetros, o sea una mina muy cortica, muy delgada. Hago algunas líneas muy pegadas, muy cerca la una a la otra, para simular esas arrugas que suele tener el iris. Y eso después lo difumino como en este caso, con este difumino o con el pincel recortado para darle mayor contraste, mayor oscuridad. Como ven, el iris ya se ve un poco más oscuro porque en algunas zonas pasé el lápiz 6B un poco más con mayor presión. Y también, como ven, dejé dos brillos muy potentes y el otro brillo, que es el más grande, lo dejé un poco más opaco. Con un borrador afilado o con este Tombow Monocero, que es un borrador como un portaminas pero borrador, lo que voy a hacer son algunos brillos. Entonces, como este está afilado en la punta, me va a servir mucho para hacer brillos muy pequeños. Por debajo del párpado y encima de ese brillo que dejamos superior a la pupila, hago unas líneas un poco curvilíneas para simular el brillo, no, más bien para simular la sombra que generan las pestañas. La parte blanca del ojo nunca es blanca en su totalidad, por eso siempre hay que generar algún tono o alguna sombra en ella. Por eso con el lápiz HB suelo pasar en estas zonas blancas para generar un poco de profundidad al dibujo, que genere ese efecto como de tercera dimensión, como de algo redondo, como lo es el ojo. Después de pasar una capa, lo que hago es difuminar, y para alcanzar un tono más oscuro, entonces vuelvo y paso otra capa, pero con un lápiz un poco más oscuro, ejerciendo poca presión, y sigo difuminando y hago así más o menos unas 3 capas o 4 para que quede bien homogéneo y alcanzar el tono que deseo. Para dibujar el lagrimal me baso en la foto de referencia y así sé dónde irán las sombras y dónde irán las luces. Así paso el lápiz 6B en las zonas donde irá más sombra, dependiendo si es una sombra muy oscura, entonces hago mayor presión, y las zonas que van a ir iluminadas o con brillo, entonces no le paso el lápiz, aunque igual después le puedo pasar un borrador y queda como iluminado.
En el párpado superior irán sombras y luces, por ende voy a ejercer mayor presión en las zonas donde irá una mayor oscuridad y menor presión en las zonas de menor oscuridad. Después difumino un poco y así sucesivamente voy pasando varias capas hasta lograr el tono deseado. Con el borrador genero algunos brillos que suele tener como la textura de la piel y así darle mayor realismo. Un truco para hacer sombras un poco más limpias, homogéneas y rápidas es con un bisturín generar un poco de polvo de grafito raspando la punta del lápiz, en este caso el lápiz 6B, en las zonas donde irán las sombras. Después lo esparciré con una servilleta. Con el portaminas voy a generar algunas arrugas o textura en la piel. Después lo difumino y así sucesivamente para lograr un mayor realismo. En el interior del ojo por lo general se alcanzan a ver algunas venas pequeñitas, entonces también las dibujo. Algunas las hago ejerciendo un poco más presión que otras para que parezcan un poco más pronunciadas. Son como una especie de raíces muy delgaditas. Para dibujar las pestañas lo que hago es primero ejercer presión y después soltar el lápiz. Si quieren aprender a profundidad cómo dibujar pestañas, les dejaré una tarjetica con un tutorial de cómo dibujar pestañas. Por último difumino un poco en la raíz de las pestañas y al final de ellas para que no quede tan marcado ese trazo y así queden un poco más naturales. Y para finalizar hago algunos brillos en las zonas donde la foto de referencia me lo indique y con esto terminaríamos el dibujo. Espero que les haya gustado y si es así suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos a la próxima. Hasta luego.